Muy bien. Entonces, hagamos el análisis del algoritmo de Brescian. Solo utiliza enteros. Esto es carita feliz. ¿Por qué es carita feliz? Rendimiento. En gráficos por computadora nosotros tenemos que hurgar y mendigar rendimiento. Mapea bien ensamblador, esto es carita feliz porque vimos que, por ejemplo, las operaciones incómodas como las multiplicaciones en ensamblador se convierte en shift. ¿Por qué no hicimos esto en ensamblador? Pues no hace falta. Los compiladores van a hacer un buen trabajo mapeándonos estos algoritmos a ensamblador. Se puede implementar en hardware. Entonces, acá le dan ganas de preguntarle a estudiantes que no son estudiantes míos regularmente. Tal vez a Francini. ¿Estás por ahí? Sí, profe. Implementar en hardware. ¿A qué se refiere eso? Que el algoritmo se puede implementar en hardware. ¿Qué te imaginas? No es programarlo, sino implementarlo en hardware. Hacerlo desde básico, digamos, me imagino como Verilog, que Muy uno bien, va como de compuertas. en una FPGA, ¿te gustan las Ajá, FPGAs? sí, Muy bien, es eso. Es de que este algoritmo hasta podríamos llegar a hacer el- la lógica digital para implementarlo en hardware. Si nosotros llegamos y hacemos eso, hacemos una pequeña arquitectura que se encarga de recibir un par de puntos y pintar una línea recta y lo hicimos por hardware, esto ya no es un procesador de propósito general, se convierte en un acelerador. Entonces, este acelerador, ves de que va a ser un modulito de hardware que le damos dos entradas que van a ser enteras, un par de entradas enteras y va a dar un conjunto de salida para un frame buffer para pintar. Pero nos podemos imaginar cómo se implementaría esta lógica en hardware y les digo que el producto, ese hardware se convierte en un acelerador. Las GPUs nacieron de esta clase de aceleradores, donde se daba una entrada y se obtenía un resultado con una lógica digital especializada para ese resultado. Podía ser líneas rectas. Las GPUs pues se derivaron de aceleradores para triángulos, porque se verían gráficos por computadora 2, que es un curso que todavía no existe, tendría yo que sentarme a plantear. En rasterizado, no ray tracing, todo se modela a través de triángulos. Y se hacen millones, millones, millones de operaciones de triángulos. Entonces, ¿qué se hace? Se hizo hardware especializado, muy bueno para hacer operaciones de triángulos. Un acelerador. Las GPUs nacen de esta clase de aceleradores. Entonces, cuando nosotros vemos un algoritmo que se puede implementar en hardware y podríamos pensar en hacerlo en lógica digital, acá esto se convierte en un acelerador y un poquito más avanzado de esto, nacen las GPUs. Entonces, repasando esa parte, Francini, ¿cuáles son las siglas de GPU? ¿Te acordás? Francini. es General Processing Graphics. No, era Graphics Processing Unit. Ah, sí. Entonces, Graphics Processing Unit. De eso ahorita voy a hablar en el siguiente video, repasando un poco de este concepto. Pero muy bien, lo podemos implementar en hardware y esto nos lleva a aceleradores. Las GPUs nacen de los aceleradores. Algo que tenemos que tener presente, tenemos que hacer un análisis de octantes y es necesario implementar los demás octantes. Esto les adelanto, es la tarea 2. Parte de la tarea 2, porque en la tarea 2 vamos a evaluar rendimiento. Y en gráficos por computadora, no hay manera y no hay kit. Punto flotante vuelve a aparecer.
Vamos a ver en gráficos tridimensionales, cuando entremos a ver ray tracing, no hay de otra, es una cruz con la que vamos a cargar. Punto flotante volverá a aparecer. Acá quiero agregar un par de puntos más a esto. Entonces, primer punto es no usamos round. ¿Se acuerdan de que en los algoritmos anteriores estábamos utilizando la función round que acerca al entero el más cercano? Y esto es una súper grandísima, enorme, súper ganancia en rendimiento. Entonces vean qué chiva. No solo obtenemos este algoritmo que utiliza puros enteros, sino que nos eliminamos de la función round, que es carísima también. No utilizamos random para escoger desempates, cuál es bueno. Y vamos a ver si estoy dejando algo por fuera. Por el momento creo por el momento creo que esto sería. Entonces voy a cortar el video acá para hablar a continuación un poquito de GPUs.